Hola Gonzalo, Hola, soy el doctor Rivas, hola, sí, ahí lo veo. Fernando Ah, Rivas. Hola Carlos, hola, doctor Rivas, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenidos a buenas todos noches. Muchas gracias. a esta nueva sección de Conversemos a Pulmón Quitado, ¿va? Con el doctor Gonzalo Alvear. Y desde ya le agradezco a cada una de las personas que se han conectado. Y lo que esperamos de esta jornada del día de hoy, que el tema va a ser un poco, espero que sea más candente que la semana pasada, porque la semana pasada estuvimos bien activos, hablamos bastante, perdón. Hablaron ustedes, en realidad yo aprendí muchas cosas porque los expertos son los que están acá, y vamos a tocar el tema de las pruebas diagnósticas para EPOC. Y la semana pasada tú, se nos pasó rápido la hora, y yo quiero, bueno, agradecerles. Y Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, hola, hola Carlos, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue la semana? Eh, bueno, vamos a hablar, como dice Carlos, sobre los exámenes necesarios cuando uno ve a un paciente con EPOC, ¿no es cierto? Eh, y me gustaría partir con una pregunta. No sé si la pueden poner para que ustedes voten, pero la pregunta sería: ¿cuáles exámenes se necesitan para hacer el diagnóstico de la EPOC? ¿No? Solo la espirometría, una espirometría más una radiografía de tórax, una espirometría, radiografía de tórax, recuento de eosinófilo, una espirometría, radiografía de tórax y la DLCO, o una espirometría y un TAC de tórax. Si pueden, por favor, voten cuál piensan ustedes que sería el examen o los exámenes necesarios para hacer el diagnóstico de la EPOC. Sí, Bien, aquí no sé si ustedes ven el resultado, pero yo se los puedo decir si no lo ven, que 35% votó sobre la espirometría, el 24% espirometría y radiografía de tórax, el 18% espirometría y radiografía de tórax y recuento eosinófilo, un 18% la espirometría y el TAC. Bueno, esto es una pregunta que uno la discute bastante, ¿eh? Cuando uno conversa de cuál es si necesitamos uno o más examen para hacer el diagnóstico de EPOC. Pero si nos vamos a la definición, ¿no es cierto? La definición es una definición funcional, por lo tanto, solo necesitamos para hacer el diagnóstico de EPOC como examen, ¿no es cierto?, una espirometría. Pero recuerden que para hacer esto no solamente basta el examen, sino que además necesitamos la sintomatología que nos apoye en el diagnóstico y el factor de riesgo que es en el fondo el factor fisiopatológico que puede fumar o el haber estado expuesto a ambientes contaminantes, ¿no? Pero en mi opinión, ¿no es cierto? Sí, para hacer el diagnóstico de EPOC necesitamos solo la espirometría como examen. Yo aquí les puse una espirometría. La semana pasada hablamos al final sobre los valores GLI. ¿Se acuerdan que decíamos que él es la tabla de referencia que se está recomendando por la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y por casi todo el mundo? Este es una espirometría hecha con los valores GLI, que es esta puntuación Z, ¿no es cierto? Y que en el fondo es muy fácil de ver, porque siempre que el resultado sea menor a menos 1,64, eso está alterado, ¿no? Entonces, en esta espirometría vemos que la capacidad vital está dentro de los rangos normales, el BF1 está alterado y la relación está también alterada. Entonces, vemos la curva que está bien hecha, los segundos adecuados. Entonces, esta sería una alteración ventilatorial que no cambia post-broncodilatador. Este lo puse solamente para mostrar que la semana pasada no mostré cómo uno interpreta una espirometría con la valor de referencia GLI. ¿Ya?
Entonces ya estamos, no sé si alguien quiere comentar esta pregunta, ¿qué opinan ustedes si basta, o sea, si basta la radiografía o es necesario algún otro examen? O sea, ¿alguien quiere comentar? ¿Aló? ¿Sí? Soy el doctor Rivas. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Gonzalo, que por supuesto que de partida uno no le pide una espirometría a un paciente a menos que sospeche que puede tener una EPOC. Y para eso se necesitan los antecedentes epidemiológicos respecto a factores de riesgo, fumar, exposición a biomasa, contaminación ambiental, exposición laboral, pero el diagnóstico funcional, tal como dices tú, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la espirometría con broncodilatador y, como se enfatizaba en la reunión anterior, con curva flujo-volumen que permite dilucidar si la espirometría es confiable o no y podemos con ella obtener un diagnóstico o por lo menos conclusiones valederas. Y por supuesto después se va a agregar las demás cosas que se requieren para evaluar la gravedad del compromiso, y ahí probablemente requeriremos imagenología y aún más es necesario, según lo que encontremos y digamos en el conjunto de información que tengamos, puede necesitarse una caminata de 6 minutos para evaluar después tratamiento, respuesta al tratamiento, y la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Pero básicamente sí, la respuesta, digamos, clara a la primera pregunta es la confirmación funcional es la espirometría con broncodilatador y curva flujo-volumen. De acuerdo, de acuerdo. Lo que pasa es que es importante eso porque uno ve con relativa frecuencia, ¿no es cierto?, que a los pacientes, por ejemplo, con toda la sintomatología, fumador, etcétera, que les piden una espirometría que sale normal, les piden un escáner, este escáner aparece alterado, ya sea por enfisema, y a ellos se les diagnostica EPOC. Eso teóricamente, como creo que lo vimos en el primer caso, la primera sesión, ese paciente no tiene EPOC, a pesar de tener una espirometría, a pesar de tener síntomas, a pesar a pesar de tener enfisema, a pesar de tener síntomas, a pesar de haber fumado, ¿no es cierto? Pero si la espirometría está normal, el paciente definitivamente no tiene EPOC, por lo cual no quiere decir que no hay que tratarlo, pero el paciente no tiene EPOC si la espirometría está normal. Entonces, Claro, sí. el único examen para confirmar, ¿no es cierto?, diagnóstico de una EPOC es la espirometría, ¿no? Entonces, eso Sí. yo creo que hay que dejarlo más o menos claro para no confundirse. En Y esta segunda... sí, una cosa respecto al enfisema. Un enfisema en un paciente, yo he visto pacientes con enfisema avanzado, tal como dices tú, con espirometría normal, pero al poner en el escritorio electrónico el diagnóstico de enfisema, me aparece automáticamente que tengo que notificarlo como patología GES EPOC. Esto es una cosa, digamos, que estoy diciendo en la práctica médica, clínica, pero desde el punto de vista de la enfermedad, como dices tú, no es estrictamente un paciente EPOC. Pero como probablemente haya colegas aquí que ven pacientes que están dentro de la lista G de patología respiratoria, nos vamos a encontrar con ese elemento, digamos, en que tenemos que, y además es una obligación legal, notificarlo como patología GES. Quería agregar ese comentario. De acuerdo. ¿Alguien más que le gustaría Otra comentar persona. algo?
Hola. Oye, yo quería hacer un comentario al respecto. Eso lo hemos conversado con el doctor Alvear y en realidad no es lo mismo tener enfisema que EPOC, ¿no? Por las razones que se han argumentado. Sin embargo, en el escritorio electrónico aparece enfisema y habría que, ¿cómo se llama? Notificar. Meterlo al GES, pero en realidad yo no lo he hecho, fíjate, a mí cuando me aparece enfisema y tengo una espirometría normal, no sé qué haces tú, Gonzalo, si lo No, metes al GES. yo tampoco, o sea, si tenemos claro que la definición de EPOC es la, ¿cierto? La alteración de la, ¿cómo se llama? De la función pulmonar. Ahora, recordemos que el GES es para darle los inhaladores, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo un paciente enfisematoso que no necesita inhaladores, no tendría mucho sentido ingresarlo al GES, ¿eh? Ahora, si yo tengo un paciente con enfisema, ¿no es cierto?, que tiene una hipersensación pulmonar, que ahí en ese caso requeriría inhalador, ahí yo lo ingreso al GES. Pero si No, no, si no yo tiene mucho... tampoco lo ingreso al GES, solo digo que aparece. Sí, de Y acuerdo, sí. Sí. aparece como patología GES. Y cada cierto tiempo hacen auditoría de fichas. Y entonces podríamos vernos en problemas. ¿Por qué no notificó esta enfermedad? Porque hay una obligación legal de que una enfermedad que te aparece como GES, por último me puedo ir a otro diagnóstico, pero si el paciente tiene enfisema, tengo que poner lo que tiene. No me puedo ir a un diagnóstico comodín para evitar la notificación. Pero la notificación desde el punto de vista legal deberíamos hacerla. Al margen de las consideraciones de que no lo vamos a tratar si no tiene síntomas, digamos si la espirometría es normal, o lo vamos a tratar de otra manera si tiene sintomatología. Y por supuesto que si el paciente fuma, lo primero que tenemos que hacer es pedirle que deje de fumar, porque si no, que ahí sí que va a aparecer una espirometría en algún momento alterada y ahí sí que el paciente va a estar, digamos, va a requerir tratamiento para su enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De acuerdo, de acuerdo. Sigamos entonces la segunda pregunta, que dice así. La radiografía de tórax, entonces, ¿para qué sirve la EPOC? ¿Será para confirmar el diagnóstico? ¿Será para descartar el diagnóstico? ¿Será para ayudar a tomar decisiones terapéuticas? ¿Será para sospechar la presencia de alguna comorbilidad? Creo que ya, por lo menos aquí me parece que ya votaron bastante, ¿cierto? Pero yo no he votado. ¿Le aparece para votar? No me apareció para votar. Entonces, ¿por cuál opina entonces? ¿Cuál vota? A ver, déjame sacar a ver, la radiografía de tórax sirve en la época para confirmar el diagnóstico, descartar el diagnóstico, ayudar a sospechar decisiones terapéuticas, sospechar la presencia de alguna comorbilidad. Esa podría ser la que no confirma el diagnóstico, no lo descarta, no ayuda a tomar decisiones terapéuticas. Estamos hablando de EPOC. Y ayuda a sospechar la presencia de comorbilidad, por ejemplo, una exacerbación, una neumonía, un neumotórax, en fin, descartar la presencia de insuficiencia cardíaca congestiva, atelectasias, en fin. Me inclino por la D. De acuerdo. ¿Y alguien más? O sea, la mayoría votó por la D, pero hay algunos que votaron por la C y otros por la A. No sé si alguien que haya votado por la C quisiera... yo les digo que, o sea, en mi opinión, es la C y la D. ¿Ah? Así que si alguien quiere ayudarme a decir por qué la C también, sería bienvenido. Bueno, la C podría ser porque la C te podría ser, porque como te digo, si tú sospechas, si hay una neumonía y el paciente tiene EPOC, la vas a tratar, la vas a ver, la vas a diagnosticar, parte de toda la historia clínica. Entonces ahí te ayudaría para tomar una decisión terapéutica. Ahora, si aparece lo que llamamos hiperinsuflación pulmonar, podemos sospechar que el paciente tiene atrapamiento aéreo.
Pero eso no sirve para tomar decisión terapéutica. No le voy a dejar un tratamiento broncodilatador mientras no tenga la espirometría que me confirme que el paciente tiene una alteración espirométrica obstructiva. Para mí la que más peso tiene es la D, descartar la comorbilidad, y ahí incluí la neumonía como una comorbilidad que podría, grave, que puede ocurrir en un paciente de EPOC. Atelectasias planas podría hacer sospechar que pueda tener un tromboembolismo pulmonar, pero tampoco voy a empezarle un tratamiento anti-tromboembólico si no lo confirmo. Entonces, a mí me gustaría saber, Gonzalo, ¿por qué tú te inclinas por la C y la D? Oye, yo pensaría más en cosas que están silenciosas, calladitas, ahí, más que porque no sé, porque está con neumonía, está con fiebre, está con tos, con flema, un TEP está de costado, tiene otros signos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si aparece un nódulo pulmonar? Lo que no puede ser tan infrecuente en una época que ha tenido, ¿no es cierto?, tabaquismo importante y que es un paciente de alto riesgo para hacer enfermedades neoplásicas. Entonces, eso lo entiendo yo que debería tomar decisiones terapéuticas ya de otro tipo, ¿ya? Claro, sí, Que tienes aparezca, razón. por ejemplo, bronquiectasia. Y vas a tener que la ir bronquiectasia, adicionando otras decisiones terapéuticas, pero son cosas que no están sintomáticas en ese momento. claro. Tú estás estudiando una época, tienes la espirometría, ¿no es cierto? Ya demostraste el EPOC y le tomas una radiografía. ¿Por qué tomas radiografía? En enfisema ayuda poco, porque el enfisema no es muy severo, generalmente va a pasar desapercibido, que uno iría directamente al escáner, ¿ya? Pero pueden aparecer otras lesiones en el pulmón que obligan a tomar otras decisiones terapéuticas, ¿no? Yo creo que va por ahí más o menos la idea de Gonzalo, ¿no? Sí, yo creo, yo en mi práctica diaria y habitual, en un paciente EPOC diagnosticado con espirometría y todos los antecedentes epidemiológicos que ya comentábamos, sintomatología, yo no le pido radiografía de tórax, me voy directamente al escáner de tórax sin contraste, de alta resolución. Pero tienes razón tú, si el paciente llega con una radiografía que le pidió otro médico, claro, puedo ver a lo mejor una nodulación, un nódula masa, puedo ver, puedo ver evidencias de linfangitis carcinomatosa, puedo ver evidencias de secuelas de tuberculosis, en ese sentido, pero esto tampoco me va a ayudar a tomar decisiones terapéuticas, me va a ayudar a tomar decisiones diagnósticas y luego terapéuticas. Y bueno, hay una manera de decirlo, pero... ¿Sí? De hecho, en el chat están la doctora Figueroa y la doctora Torres, ¿no? Secuelas de TBC, bulas, por ejemplo, nódulos pulmonares solitarios, insuficiencia cardíaca. O sea, ahí el doctor Gonzalo, ¿ibas a decir algo? Sí, mira, Una palabra de pronto. voy a tratar de explicar por qué para mí la C y la D es correcta, pero antes me gustaría mostrar, esta es una paciente fumadora, ¿no? Con síntomas, etcétera, que se le pidió una radiografía, ¿ya? Y bueno, para no entrar en detalles, pero esta radiografía está bastante normal, y tenía ese informe, ¿no? Ese informe ustedes ven que la conclusión, bueno, la descripción, como decía el doctor Riva, hiperinsuflado, ¿no es cierto? Y la conclusión dice cambios pulmonares compatibles con EPOC. ¿Qué les parece a ustedes que una radiografía tenga un informe con esa impresión diagnóstica? Porque esto Parece, al menos yo lo veo bastante frecuente, que en la radiografía sale sí, ese diagnóstico y el colega cuando lo ve pone ese diagnóstico de EPOC y muchas veces sin espirometría. a mí me parece bastante temerario el diagnóstico. Ahora, sabemos que la hiperinsuflación significa que está atrapando aire, pero no necesariamente, si no tenemos ningún otro dato, poner cambios pulmonares compatibles con EPOC no me parece que sea del todo correcto. En realidad, no me parece correcto. bueno, a mí tampoco, porque, por ejemplo, ese paciente puede tener hiperinsuflación y tener, ¿no es cierto?, enfisema de base.
pero puede ser no EPO, puede tener un déficit congénito de alfa-1 antitripsina. O sea, no siempre el enfermo que tenga enfisema va a ser secundario, ¿no es cierto?, a enfermedad pulmonar crónica. ¿Ah? No, pero además puede ser un ¿Mm? asmático. Un asmático también puede estar hiperinsufla. hiperinsuflado por asma, ¿no es cierto? Puede tener enfisema de otras causas. ¿Ah? Claro. Entonces, Por eso no corresponde en realidad, no corresponde. lo puse justamente porque la alternativa A, ¿no es cierto?, es ¿cómo se llama? Es que decía confirmar diagnóstico, o sea, no nos sirve para confirmar el diagnóstico No. la radiografía, aunque aparezca en el informe, no debemos en el fondo confiar, o sea, no confiar, no debemos asumir que porque sale en el informe sea necesariamente un paciente con EPOC, porque la radiografía no da diagnóstico de EPOC, ¿no es cierto? Ahora, ¿por O qué? podría ser ¿Sí? también ese paraguas que hablábamos la semana pasada, enfermedad que yo no, eso que hablábamos de la limitación crónica del flujo aéreo, que ahora se llama enfermedad, ¿cómo Crónica se de las llama? vías Enfermedad aéreas. obstructiva Una enfermedad crónica de las vías aéreas. crónica de las vías aéreas. Sí. Claro, pero tal como dices tú, un asma o esa enfermedad crónica obstructiva, pero poner un solo diagnóstico EPOC es inadecuado, De no acuerdo. corresponde. Ahora, ¿por qué la C? Porque yo creo que la C sí sirve ¿cómo se llama la radiografía? Fíjense este paciente con fumador, ¿ah? Hombre con una espirometría obstructiva no reversible, o sea, una espirometría de EPOC. Pero si ustedes se fijan, la radiografía, ¿quién me puede, a ver si alguien puede describir un poco qué se ve en la radiografía? Bueno, yo veo una radiografía hiperinsuflada, ¿Ya? un aplanamiento de los diafragmas, aumento del volumen del tamaño de los pulmones, y no veo bien la radiografía lateral porque veo las imágenes de todos nosotros ahí, pero en la radiografía frontal retrocardíaca veo unas imágenes de dilataciones bronquiales ahí, en esa área. Yo veo que está alterado eso en el lóbulo inferior izquierdo. O De podría acuerdo. ser, sí, no, sí, en el lóbulo inferior izquierdo. Sí. Eh, De acuerdo. Y veo además, que la perdón, aorta está elongada, además que no sé si usted lo logra calcificación en ver, el pero botón aórtico, y se ven unas imágenes calcificadas en las áreas axilares, ambas áreas axilares, y algunas imágenes residuales en ambos vértices. sí, exactamente. Entonces, este paciente, perdón, ¿cómo se llama? El escáner mostraba una bronquiectasia saculares, ¿no es cierto?, en el lóbulo inferior derecho, pero de izquierdo, y secuelas apicales. Ahora, ¿por qué es importante, yo digo, para tomar decisiones terapéuticas? Porque este paciente efectivamente tiene una EPO, ¿no es cierto?, pero además tiene bronquiectasia. ¿Y Y estaba con broncorrea? estaba con broncorrea. Pero además de la Entonces, la decisión tiene, terapéutica era broncodilatarlo y dejarlo un antibiótico. Empírico. no va por ahí la cosa. La cosa que yo opino es que ya sea con bronquiectasia o ya sea que el paciente tiene secuelas probablemente tuberculosa, recuerden que en estos pacientes la indicación de un corticoide inhalado, ¿no es cierto?, en un paciente con EPOC, con bronquiectasia o con secuelas No está de indicada. tuberculosis, está prácticamente, ¿no es cierto?, Contraindicada. contraindicado, ¿no es cierto?, Claro, excepto que el paciente tenga una hiperosinofilia y una exacerbaciones frecuentes, lo claro. cual no es la gran mayoría de los pacientes. Entonces, a eso voy yo, que la radiografía nos puede ayudar a tomar este tipo de decisiones terapéuticas, a este paciente no indicarle corticoide inhalado, ¿no? Ese era ¿cómo se llama? Por eso puse la C, ¿ya? Y bueno, cómo se diagnosticar comorbilidades, que también está, ¿no es cierto?, dentro de la utilidad de la radiografía de tórax, ¿ya? Ahora, quería decir algo, doctor, claro, nosotros como especialistas estamos, y donde trabajamos, ¿no es cierto?, tenemos una gran posibilidad, ¿no es cierto?, de pedir el escáner de inmediato. Pero recuerde que la gran mayoría de los colegas no tienen esa posibilidad, entonces
yo creo que siempre hay que partir cuando no se pueda, ¿no es cierto?, partir con una radiografía para ver estas cosas que son las cosas más básicas para poder tratar y manejar al paciente, ¿ya? Ahora, con esto, ¿no es cierto?, las bronquiectasias son una de las comorbilidades y como la radiografía, ¿no es cierto?, nos sirve para buscar comorbilidades también. Quisiera poner este gráfico, ¿ya? Este gráfico es un gráfico que muestra cuáles son las comorbilidades más frecuentes que se ven en la época. El tamaño del círculo quiere decir la frecuencia o la prevalencia de la comorbilidad, y mientras más cerca esté del centro es que esa comorbilidad tiene peor pronóstico del paciente con EPOC, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos la enfermedad cardiológica, ¿no es cierto?, la coronaria, la insuficiencia cardíaca, que está aquí. La radiografía, ¿no es cierto?, si nosotros podemos ver un corazón grande, muchas veces podemos ver las líneas de Kerlin, ¿no es cierto?, pensando que estamos viendo una insuficiencia cardíaca, nos sirve para descartar esa comorbilidad. También nos sirve para saber si tiene algún grado de fibrosis pulmonar el paciente, nos sirve para ver si tiene algún posible cáncer pulmonar. O sea, la radiografía nos sirve bastante para al menos también poder sospechar la presencia de estas comorbilidades, que son las comorbilidades más importantes que tienen los pacientes con EPOC para tratarlo y mejorar el pronóstico de la enfermedad. Sí. ¿No? Gonzalo, Diga. volviendo a la radiografía anterior del paciente en que tú dices que se puede Esa. la paciente, en que la alternativa C dice que puede servir para tomar decisiones terapéuticas. Si tú estás con este paciente, está obstruido, con broncorrea, le dejas tratamiento broncodilatador, le vas a dejar probablemente un antibiótico, quizás le dejes quimioterapia respiratoria, no lo sé. ¿Le indicarías un curso corto de corticoides orales? No. Porque hay estudios que dicen que en la práctica, a ver, quiero ser como abogado del diablo. Los estudios dicen que no habría mucho cambio, no habría mucho cambio en la evolución a largo plazo respecto a la sobrevida, respecto a modificaciones de la enfermedad, en fin. Pero en mi práctica, yo he visto muchos pacientes así, en que les indico una cura corta de corticoides por 5 días y es notable la resolución de la sintomatología obstructiva. No creo que vaya a ser un pecado mortal dejarle al paciente una cura corta de corticoides orales, los antibióticos, la broncodilatación, y creo que el paciente se podría beneficiar. Ya lo conversamos en la sesión anterior. Si esto se está repitiendo a cada rato, por supuesto, van a venir todas las consecuencias que sabemos del uso de corticoides orales e inhalatorios, todos los riesgos que conllevan. Pero en mi práctica clínica no infrecuente, tengo pacientes exacerbados de esta manera, los dejo con 5 días de corticoides y vienen a la semana al control y están notablemente mejor. Son los corticoides, fue el antibiótico, fue la broncodilatación o el conjunto de las 3 cosas. Yo creo que en este caso habría que primero diferenciar si el paciente está con una exacerbación, ¿cierto?, o si es la sintomatología común y corriente. Sí, por supuesto, o sea, ¿no es pero si cierto? está con broncorrea porque le aumentó el volumen de la expectoración. Es que volvemos recuerde, a la escala de Nissen, digamos, a lo que nos sugiere Nissen. claro, lo que pasa es que... No, a Tonissen. Si Antonissen nos dice que aumenta el volumen, la cantidad y la calidad de la expectoración ha variado, yo le voy a dejar antibióticos y probablemente le voy a dejar un corticoide porque probablemente eso es una exacerbación. No creo que sea su sintomatología habitual, a menos que el paciente se acostumbre a estar todo el día eliminando una cantidad enorme de flema
y eso no es tan frecuente. El paciente inmediatamente se da cuenta, doctor, estoy peor, uno los oculta y están absolutamente obstruidos y con ruidos húmedos que se escuchan sin el estetoscopio. Y yo creo que a ese paciente, claro, como dices tú, hay que hacer la diferencia entre exacerbación o sintomatología habitual del paciente. Pero si yo estoy con una exacerbación, insisto, le dejaría corticoides orales en un curso corto. Y la posibilidad de una sobreinfección, dice la doctora Macías Carpio. Lo que pasa es que, a ver, Es pues, poco frecuente con una cola corta, como yo estoy defendiendo los corticoides, perdón la interrupción, es poco frecuente en primer lugar, lo estrictamente en estos casos, como bronquiectasia, habría que hacerle cultivo, pero también eso es muy difícil en la práctica clínica. Probablemente después pediría o haría. Yo tengo una paciente que se exacerba con frecuencia y descubrí que esto ocurría porque tiene pseudomonas aeruginosa. Es una paciente ex gran fumadora con una EPOC muy avanzada. Cada cierto tiempo le tengo que dejar anti-pseudomónico y a veces le tengo que agregar corticoides, no siempre. Y la paciente a los 10 días o 7 días que viene al control está notablemente mejor. Ahora, lo que Respecto pasa que, ¿cómo decía? La sobreinfección, claro, existe el riesgo, pero, y también existe el riesgo que desarrolle resistencia bacteriana, pero en medicina hay muchos riesgos con muchos tratamientos. ahora, mire, Tiene que arriesgarse. yo creo que, como yo le comentaba antes, creo que es importantísimo saber si este paciente está exacerbado o no está exacerbado, ¿no es cierto? Claro. Si está exacerbado, si yo pienso que está exacerbado porque está con una infección, ¿no es cierto? Yo lo trato como un paciente EPOC exacerbado con infección, ¿no es cierto? Le dejo antibióticos, ¿ya? Pero ese paciente EPOC exacerbado con infección no requiere corticoides. Está demostrado que un paciente exacerbado con EPOC ambulatorio no necesita corticoides. ¿Tá? Está demostrado. Segundo, si yo estoy pensando que esta es una exacerbación de su bronquiectasia, ¿no es cierto? Tengo que tratarlo como una exacerbación de bronquiectasia. Y la exacerbación de bronquiectasia, tal como usted lo dice, requiere un cultivo. Claro. Y un cultivo, porque le pasa lo que pasa con esa paciente que usted tiene, que tiene una pseudomonas, etc. Y los pacientes con bronquiectasia tampoco requieren corticoides. O sea, ¿cuándo está indicado el uso de corticoides en un paciente con exacerbación de EPOC, ¿no es cierto? Cuando el paciente está hospitalizado. Ahí está demostrado que acorta el periodo de hospitalización, ¿no es cierto? Y que acorta el periodo de la exacerbación. Pero en un paciente ambulatorio no hay ningún estudio que demuestre que dejar corticoides es mejor que no dejarlo. Entonces, digo, sí, te encuentro toda la razón, los estudios están. Estamos viviendo un periodo especial, como veíamos la otra vez, que estamos en el periodo de pandemia. Pero en pleno invierno, en cualquier invierno en Chile, en nuestro país, los pacientes EPOC se exacerban. Si demostramos que hay una exacerbación, incluso demostramos que el paciente está desaturando. No todos los podemos hospitalizar, porque los hospitales viven llenos. Esto que se dice ahora que los hospitales ahora están llenos, nunca ha pasado eso. Los hospitales han estado llenos toda la vida. Yo que trabajé en las UCI del Hospital del Tórax, nunca, y trabajaba en el policlínico, esperábamos que se ocuparan las camas para poder hospitalizar a los pacientes. De manera que hay muchos pacientes que uno ve ambulatoriamente que merece la hospitalización, pero no se puede. Y ese paciente sí le doy corticoides. de acuerdo, porque ese paciente tiene indicación de hospitalización, de acuerdo. Pero bueno, pero nos vamos a dar, porque no enredemos en tratamiento, pero en el fondo la radiografía ve que sirve para tomar decisiones diagnósticas, o sea, terapéuticas bueno. también, ¿no? Entonces, para avanzar, esto las comorbilidades también que nos sirve. Ya, y entonces, hablando de comorbilidades, ¿no es cierto? Como estamos hablando, dijimos que las comorbilidades cardiológicas eran muy importantes, o cardiovasculares, mejor dicho, en los pacientes con EPOC. ¿A qué pacientes con EPOC se les debería solicitar una evaluación cardiológica? Ecocardiograma, test de esfuerzo o simplemente la interconsulta con el cardiólogo. A todos los pacientes con EPOC,
a los pacientes con EPOC más graves, a solo aquellos con síntomas sospechosos de enfermedad cardiovascular o solo aquellos con EPOC tabáquica. Ahí tienen para votar, ¿ah? Hay ¿cómo se llama? Una opinión en el chat, ¿no es cierto?, de Irina Robles, que dice que en pandemia por COVID, o sea, con el COVID se exacerbó la sobreinfección micótica post-corticoide. Claro, Sí. eso está... Es verdad. Sí. A ver, las respuestas, el 57% dijo a todos los pacientes con EPOC, el 9% a los pacientes con EPOC más grave, el 35% a solo aquellos con síntomas sospechosos de enfermedad cardiovascular. Mi opinión es que uno debería, a todos los pacientes con EPOC, uno debería hacerle una evaluación cardiológica, ¿ya? Y no solamente con electrocardiograma, sino que también buscando la enfermedad coronaria, ¿no? Claro. Que ustedes saben, el electro no sirve si no ha tenido ningún evento antiguo. Ahora, estamos claros, ¿no es cierto?, que si yo estoy trabajando en un consultorio, etcétera, no voy a tener acceso, ¿no es cierto?, a un ecocardiograma ni un test de esfuerzo, ¿no? Salvo mandándolo al hospital que tarde mal y nunca lo van a ¿cómo se llama? Lo van a ver luego. Entonces, en ese contexto, nosotros si sacamos la alternativa A, que debería ser ¿no es cierto?, la correcta, yo creo que habría que dejarlo a los pacientes con EPOC más grave y, ¿no es cierto?, obviamente aquellos que tienen síntomas sospechosos. Pero en el fondo la respuesta correcta debería ser siempre la A. No sé qué opinan el resto. Yo pienso que a todo paciente con EPOC debería hacérsele, porque yo voté por la A, una evaluación cardiológica. ¿Por qué? Porque los pacientes con EPOC, la mayoría, la inmensa mayoría, fuma o dejó de fumar. Y es el tabaquismo el que puede conducir a la patología y es la principal causa de patología coronaria. Y por eso que todos los pacientes con EPOC, solo porque fuman o dejaron de fumar, incluso todo paciente que fuma, que es un gran fumador, hay que descartar la EPOC, por supuesto, y descartar que tenga patología cardiológica, porque el tabaquismo es el principal factor de riesgo para la enfermedad cardíaca coronaria, para la cardiopatía coronaria, y por supuesto es la principal causa de infarto. Entonces yo creo que por eso estoy totalmente de acuerdo contigo que a todos los pacientes hay que hacerle una evaluación cardiológica, si es posible, porque a veces no es posible hacerlo, pero eso debe hacerse. Lo correcto es hacer eso. Sí, yo totalmente de acuerdo y tenemos que recordar que si uno compara la prevalencia de insuficiencia cardíaca y cardiopatía coronaria de la población normal, a mí me tocó presentar una vez esto, y hay muchos estudios que muestran claramente que la prevalencia de cardiopatía coronaria o cardiopatía isquémica en los pacientes con EPOC, si uno lo compara con la población normal, es bastante mayor, significativamente mayor. A tal punto que si ustedes ven que los EPOC se mueren, ¿de qué se mueren? Se mueren más de infarto, de cardiopatía coronaria que de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y hay muchas explicaciones. Los EPOC son pacientes añosos. A medida que aumenta la edad, aumenta, ¿no es cierto?, la incidencia de patología coronaria, ¿no? Por otro lado, o sea, el tabaquismo. Y esta inflamación sistémica, que ahí hay un link, parece, entre ambas enfermedades, ¿ya? En que hay muchos trabajos que muestran que esta inflamación sistémica de bajo grado del EPOC estaría favoreciendo la aterogénesis, la formación de placas, etc. Entonces,
hay bastante evidencia, hay bastante publicación que muestra que la prevalencia de enfermedad cardíaca comparada con la población normal es significativamente mayor en los pacientes con EPOC, por todas las causas que hemos ido abordando. Así que siempre hay que evaluar. Y una cosa importante de paso, cuando uno pide un escáner, generalmente ¿no es cierto? Los radiólogos informan la enfermedad ateromatosa aorto-coronaria y ustedes empiezan a ver las calcificaciones que hay en la circulación coronaria. Eso es un aviso que nos está diciendo, ojo, este paciente tiene que ir a evaluación cardiovascular. Nada. De acuerdo. Elena Robles pone en el chat que el tabaquismo afecta el endotelio vascular y se ha visto como morbilidades, EPOC, hipertensión, al final demencia vascular, por eso se debe seguir como protocolo una evaluación multisistémica. Claro, eso como se vio en esta diapositiva anterior, déjeme volver. Aquí, estas son las comorbilidades más frecuentes, ¿no es cierto?, en la EPOC, y aquí vemos que la EPOC tiene una alta prevalencia de muchas otras comorbilidades y que uno debiera investigarlas todas, ¿no es cierto? Ahora pero las principales, las que no debiéramos nosotros dejar de investigar, ¿no es cierto?, son sí o sí las comorbilidades cardiovasculares, porque tal como dice el doctor Santibáñez y el doctor Rivas, son la principal causa de muerte de estos pacientes más que la época en sí misma, ¿no? Y puse esto también porque no basta con el electrocardiograma, sino que hay que hacer una evaluación respecto de la función del corazón y también de la parte coronaria, ¿no? Y te digo por qué, porque muchas veces yo les pregunto a los pacientes si lo ha visto el cardiólogo, si le han visto el corazón, y los pacientes dicen, sí, tengo un electrocardiograma que está normal. Pero no basta solamente el electrocardiograma, hay que hacer una evaluación mucho más profunda de la parte cardiovascular en todos los pacientes con EPOC. Y como repito, yo creo que si no se puede, ¿no sé, por las distintas circunstancias, al menos los pacientes que tengan un EPOC más grave, o obviamente los que tengan algún síntoma sospechoso de una enfermedad cardiovascular, ¿no? Bien. Gonzalo, y una pregunta que escribe acá Celeste, ¿no? ¿Cómo interpretar el test de esfuerzo? Porque la limitación funcional respiratoria va a interferir la interpretación del test de isquemia, y pregunta también si no estaría indicado un TAC coronario. Claro, o sea, a ver, ¿yo qué hago, no es cierto? Yo estos pacientes los mando al cardiólogo, ¿no es cierto? Entonces yo ahí me saco esa gran pregunta que uno siempre tiene, claro. Es un paciente que está muy obstruido, ¿no es cierto? El paciente no va a poder hacer este esfuerzo por su problema respiratorio. Pero ellos, claro, los cardiólogos o les mandan a hacer el SPECT, ¿no es cierto? O les mandan a hacer un TAC coronario, una resonancia también he visto que hacen, pero ellos se la arreglan para ver cómo está su estado coronario. Pero sí, pero como digo, yo lo que hago lo mando al cardiólogo en forma directa. Yo no, ahí ahí prefiero que el cardiólogo sea el que evalúe y que vea cuál es el comportamiento del corazón del paciente. Pero tiene razón la doctora al poner eso. Y una pregunta del doctor Bustillo, ¿no? Si usted lo conoce. Esa gráfica que muestras, las comorbilidades, ¿verdad? Es una publicación. ¿Qué tanto se parece a la práctica de ustedes? A la mía muchísima, la parte cardiológica es, pero impresionantemente cómo los pacientes con EPOC tienen una gran prevalencia, y es por lo que dice el doctor Rivas. En el fondo no es la EPOC la que, o sea, puede ser, pero no es principalmente la EPOC la que provoca la enfermedad coronaria, la enfermedad cardíaca, sino que es el tabaquismo, ¿no? De hecho, hay algunos autores, ¿no es cierto?, que proponen, ¿no es cierto?, que la EPOC es como no debería considerarse como una enfermedad, ¿no es cierto?, sino como una manifestación pulmonar del tabaquismo, ¿no? Una cosa como el tabaquismo sería la enfermedad de base. Pero al menos yo lo veo muy, 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 muy frecuente, ¿no? El cáncer pulmonar, bueno, para qué hablar, también lo veo bastante frecuente. Pero sí o sí la patología cardiovascular es muy, muy, muy prevalente, y por eso hay que investigarla siempre. ¿Y el doctor Santibáñez en su práctica de área ha parecido también a esto? ¿Se fue? Sí, no, ahí estoy. Sí. No, en realidad a mí me tocó hace algunos años atrás hacer una conferencia sobre
cardiopatía coronaria y EPOC, una misma enfermedad con distintas variables, porque hay mucho trabajo, ¿no es cierto?, en relación a la conexión que hay entre EPOC y enfermedad coronaria, ¿no? Obviamente están los factores de riesgo conocidos, ¿no es cierto?, como es el tabaquismo fundamentalmente, los pacientes añosos, como decía recién, pero esta inflamación sistémica de la EPOC, ¿eh?, que se medía con fibrinógeno, con PCR, con sello, habían relaciones muy interesantes, que a mayor PCR había menor BEF1, por ejemplo, había una relación inversa, ¿eh? Y muchos factores que iban indicando que había una conexión entre las dos enfermedades. Porque ¿cómo se explica esta prevalencia tan significativa mayor de los pacientes con EPOC en relación a la población normal, digamos, que no tiene EPOC? Entonces, ahí hay un gran patólogo, que olvidé su nombre, que hace 50 años dijo que el enfisema partía por un daño del endotelio del capilar pulmonar. Y ahí se ha trabajado mucho en la parte de endotelio capilar pulmonar para explicar todos estos cambios que se producen en el pulmón. O sea, hay un enjambre de cosas ahí que están conectadas y que todavía no conocemos, desgraciadamente. Pero siempre hay que evaluar el paciente con EPOC. Yo creo que tal como uno le pide la espirometría, ¿no es cierto?, tal como le pide el TAC de tórax, debiera, ¿no es cierto?, al mismo momento yo, por ejemplo, le pido por lo menos un ecocardiograma, ya se lo mando con el ecocardiograma, electroecocardiograma, y ya el cardiólogo seguirá con él. Ahora, en el caso de los pacientes que tienen un EPOC más avanzado, generalmente uno tiene que irlos controlando, porque no olviden, perdón, que en etapa más avanzada de la enfermedad empieza a aparecer hipertensión pulmonar, ¿no? Y el compromiso del corazón derecho, que la desgracia no es tan alta la incidencia, pero ese es otro factor agravante y que hay que estar atento. Muchísimas gracias. La doctora Bori usa entonces estatinas en cada paciente EPOC a pesar de tener un LDL de 100 o más, y esto a sabiendas de que todo fumador ya tiene una enfermedad aterosclerótica. Lo contesto yo. Bueno, las estatinas han habido bastantes estudios, no bastantes, pero han habido estudios del uso de estatina, al igual que el uso de beta bloqueadores, ¿no es cierto?, en pacientes con EPOC, y bueno, y se ha visto que tienen las estatinas no hay tanta claridad, al menos hasta donde yo recuerdo, de que ayude, de que mejore, ¿no es cierto?, la mortalidad, o que mejore la evolución de la EPOC, ¿ya? En los beta bloqueadores sí, cada vez hay más evidencia de que el beta bloqueo del paciente con EPOC y con enfermedad cardiovascular, a pesar de que puede aumentar ¿no es cierto?, la obstrucción, pero sí mejora bastante la calidad de vida de los pacientes. Pero sí, o sea, aunque no hay una evidencia muy clara sobre la estatina, uno en general tiende a dejarle estatina al paciente a pesar de que no tengan ¿no es cierto?, unos niveles muy elevados de la LDL. No sé, ¿qué opinan mis colegas? Perfecto, ¿ah? ¿Qué opina el doctor Rivas, el doctor Santibáñez, la doctora Bori, la doctora Robles? Les quiero escuchar la voz. Sí, hemos hablado bastante. No, pero por favor. Bueno, es verdad, como dice Gonzalo, hay N publicaciones que siempre han estado buscando, ¿no es cierto?, este rol de las estatinas, y dirigidas sobre todo al endotelio vascular, capilar pulmonar, a la estabilización de placa y todo, que serían factores que contribuirían, ¿no es cierto?, a disminuir, ¿no?, la incidencia de complicaciones serias por la cardiopatía coronaria. Pero yo creo que todavía evidencia sólida absoluta no hay, pero sí se va por ahí, porque las estatinas tienen un montón de funciones que se les va conociendo a nivel de colon, a nivel de otros tejidos también, que cada vez se va haciendo más evidente, o probablemente que tienen funciones benéficas por esos lados, ¿no? Pero las estatinas están indicadas. Eso, yo creo que nadie lo discute en este momento. Muy bien. Sigamos entonces con la siguiente pregunta, que creo que va a generar más polémica, que ¿cuándo pedir un escáner? ¿Cierto? Como dijo el doctor Riva, ¿habrá que pedírselo a todos los pacientes con EPOC?
o no, ¿no? Entonces las alternativas serían a todos los pacientes con EPOC, ¿no es cierto? Cuando la radiografía, o sea, solamente cuando la radiografía está alterada, cuando no hay respuesta a la terapia recomendada, cuando hay disociación entre los síntomas y el resultado de la espirometría. ¿Cuál creen ustedes que sería la más correcta? ¿Cuál es la cosa? La doctora Robles dice, yo Sí. usaría broncodilatadores que ayuden a los receptores muscarínicos, antiagregantes y omega 3. Cuando pedimos TAC, opción única, en todos los pacientes con EPOC. Vamos a ver qué dice el VAR. Bueno, la ganó en todos los pacientes con EPOC, que obviamente bueno, que la mayoría, después segundo, cuando hay disociación entre síntomas y resultados de la espirometría, tercero, cuando no hay respuesta a la terapia recomendada, y cuarto, cuando la radiografía está alterada, ¿no? Bueno, yo creo que son todas las respuestas correctas, ¿no es cierto? Yo también pienso que lo que uno hace normalmente, que a todos los pacientes con EPOC uno les pide un escáner. Pero igual que viéndolo, ¿cómo se llama? Como lo decíamos antes, con la parte de evaluación cardiológica, no todos los pacientes van a tener acceso al escáner, y si yo solicito en muchos lados, tampoco, Voy a ver por el celular. tampoco voy a tener el resultado. Entonces, si bien la A debería ser la correcta, entre estas tres, ¿no es cierto? Si yo solicito una radiografía labial alterada, tengo que sí o sí, cualquier tipo de alteración que tenga alguna sospecha, de algo parenquimatoso pulmonar, ¿no es cierto? O algo de la vía aérea que yo logré ver en la radiografía, tengo la obligación, ¿no es cierto?, de pedir el escáner. Y las otras dos también. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que las guías me dicen que yo debo tratarlo ¿cierto? Con cierto tipo de tratamiento, el paciente no responde, es porque algo está pasando, ¿no es cierto? Yo tengo que ir a buscar la causa de por qué mi paciente no responde, y ahí tengo que ir a mirar sí o sí el parénquima pulmonar, ¿no es cierto? La D es un poco lo mismo. Si el paciente tiene demasiados síntomas, ¿no es cierto?, mucha disnea, mucha tos, mucha broncorrea, ¿no es cierto?, y tiene una espirometría levemente alterada, yo digo, esta cosa no está de acuerdo, entonces también tengo que ir a mirar la vía aérea o mirar el parénquima. Por ejemplo, es un paciente, ¿no es cierto?, una paciente, perdón, con EPOC, y que tenía mucha disnea. Y si ustedes logran ver, no sé si será muy bien, pero se ve un aumento en la trama intersticial. Esta radiografía no está normal, ¿no es cierto? Y tiene un aumento difuso de la trama intersticial. Y era una paciente que tenía, como le digo, mucha disnea, mucha tos, ¿ya? Y su espirometría estaba prácticamente una obstrucción muy leve, que no revertía, ¿ya? Y tenía una disminución de la capacidad vital. Entonces uno con eso dice, Gonzalo, perdón, sí, sí, quería saber si me escuchan, es que sí, me tuve que salir del laptop y estoy por el celular. Lo Quería escuchamos sí, saber si me perfectamente, escuchan nomás. fuerte y sí, claro, Sí, doctor. ¿Ah? muy bien, muy bien. se escucha. ¿Ya? Entonces, Ya, no me escuchan. este paciente, entonces, en mi opinión, tenía sí o sí la obligación, ¿no es cierto?, de pedir un escáner para ver qué es lo que estaba pasando. Y no sé si se alcanza a ver, pero lo que se ve un poquito enfisema, pero lo principalmente que se ve es un compromiso intersticial, ¿no? O sea, esta paciente tenía, además ¿no es cierto?, de un compromiso parenquimatoso por el enfisema leve, pero principalmente tenía un compromiso intersticial, probablemente secundario al tabaco. Entonces aquí nos ayuda, ¿no es cierto?, el escáner para explicar, ¿no es cierto?, la mayor sintomatología que tenía el paciente, que había una disociación entre la sintomatología y el resultado de la espirometría. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo pedir un escáner? Entonces, en todos los pacientes como principio,
pero en los otros tres yo creo que están igual ¿no es cierto?, de equilibrado entre las respuestas correctas, ¿no? No sé qué opinan el resto. ¿Alguien? No, era comentar nomás que cuando hay disociación, ¿no es cierto?, entre la espirometría y los síntomas del paciente, eso ocurre habitualmente cuando ese paciente tiene enfisema, ¿no es cierto? Porque no hay una alteración de la vía aérea y dice, pero ¿cómo se cansa tanto este paciente? Tiene tanta disnea y le hago una espirometría y tiene apenas una alteración obstructiva leve, o incluso casi normal, ¿no? Ahí el escáner generalmente nos va a mostrar en estos casos que hay enfisema, ¿no? En el enfisema la espirometría puede estar normal prácticamente, pero si tú le haces un test de marcha a ese paciente, va a haber caída de la saturación, porque es un problema de membrana, de intercambio, pero no de vía aérea. EPOC es obstrucción, ¿ya? Eso Bueno, nomás. ¿Ah? y efectivamente lo que te está comentando era la otra escáner que iba a mostrar era ese. Justamente aquí el paciente tiene un gran enfisema y justamente este paciente, tal como dice usted, lo que uno normalmente ve, que el paciente está con mucha disnea y, ¿cómo se llama? Mucha disnea y la espirometría no está tan alterada. Entonces, recordar entonces, si yo no tengo la posibilidad de hacer una espirometría, un escáner a todos los pacientes, recordar al menos estas tres, ¿no es cierto?, estas tres indicaciones que sí o sí uno debería pedir un escáner, ¿no es cierto?, cuando la radiografía está alterada o cuando hay una disociación tanto entre la respuesta a la terapia que yo espero o una disociación entre los síntomas y el resultado de la espirometría. Esta es la última pregunta, yo creo que ya estamos más o menos en la hora, y que tiene relación con el test de caminata, ¿no? Hay una pregunta, Gonzalo, hay una ¿Perdón? pregunta re importante. ¿Cuál? ¿En el Yo en chat? general, ¿me escuchan? Sí. Yo en general los escáneres los pido sin contraste. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes lo piden? Lo que pasa es que la pregunta dice, ¿cuándo pide un TAC con contraste? ¿Cómo elige con contraste o sin contraste en estos pacientes? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, a ver, yo tal como dice el doctor en general, tal como dice el doctor, a ver, yo, mi opinión personal, yo el escáner con contraste lo pido solo cuando estoy pensando que hay alguna patología vascular. ¿Ya? Ni siquiera lo pido Exacto. cuando estoy pensando en algún nódulo o no. Recuerden que para ver el parénquima pulmonar, para ver la vía aérea, en estos casos de EPOC, no necesitamos contraste. ¿Ya? No. Cuando estamos en presencia de un nódulo, cuando yo estoy en presencia de una sospecha ¿cómo se llama?, de un cáncer, por ejemplo, el contraste las últimas recomendaciones que salen, el contraste no agrega ni quita Sí, ni en información, el ¿ya? estudio posterior, es lo mismo. Claro. Claro. Y en Así que, cambio, cuando yo quiero ver alguna patología vascular o en la radiografía, por ejemplo, sospecho que haya un aumento de adenopatía, ¿no es cierto? Ahí pido un escáner con contraste, porque ahí me va a ver ¿no es cierto?, la parte vascular, obviamente, y en los casos de adenopatías, ahí me puedo distinguir muy bien si son adenopatías realmente y uno puede medir el tamaño, etc. Eso es lo que hago yo. No sé qué opina el resto. sí, yo también hago exactamente lo mismo. Pido el escáner sin contraste. Sí, aunque la radiografía, no entiendo nada aquí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Perfectamente, Ya. doctor Rivas. Me salen unos anuncios aquí en la pantalla pero no importa ya. Unos anuncios que me desconciertan. Yo pensé que estábamos como en la convención constitucional, que me habían cortado el micrófono. El micrófono. Llevan un mes y no han hecho nada. Bueno, ya. Eso es otra cosa.
Bueno, pero yo hago lo mismo que haces tú, Gonzalo, pido el TAC sin contraste. El contraste, como dices tú, solo ayuda a ver para determinar problemas vasculares, cuando hay adenopatías iliares o mediastíricas. Y cuando hay un nódulo, bueno, procederé a veces a hacer un estudio con PET, scan o eventualmente también una fibrobroncoscopía, pero básicamente el escáner en el paciente con EPOC yo lo pido sin contraste. De acuerdo, de acuerdo. Ahí me llegó una pregunta por interno, ¿ah? Pero que tiene alguna relación con lo que vimos antes, que hay una pregunta que dice, a los pacientes asmáticos con bronquiectasia, si se les debe dejar un corticoide inhalado más broncohilatador, ¿ya? Me imagino porque lo que conversamos antes de la bronquiectasia, bueno, la única indicación, ¿no es cierto?, de un corticoide inhalado en la actualidad en los pacientes con bronquiectasia es justamente cuando tienen asma, ¿ya? Igual que el paciente EPOC con asma tiene que tener un tratamiento con corticoide inhalado, pero efectivamente si yo tengo un paciente con bronquiectasia con un asma demostrado, ¿no es cierto?, debiera dejarle un corticoide inhalado como tratamiento. Si tengo un paciente con bronquiectasia que no es asmático, no debería dejar un tratamiento crónico con corticoide inhalado. Esas son las últimas recomendaciones internacionales del tratamiento de la bronquiectasia. Ese es un punto aparte de Bronquiectasia con asma. la bronquiectasia con asma, sí. Exacto. No cabe la menor duda. Exactamente, pero si no hay asma, la bronquiectasia no deberían usar No tiene un corticoide indicación. inhalado en forma crónica, ¿ya? Perfecto. Entonces, con respecto al test al test de caminata ese minuto, que lo nombró el doctor Santibáñez, que está disponible en muchos centros de atención primaria, en consultorio y también en varios centros privados. ¿Cuándo se debería pedir un test de caminata en un paciente con EPOC? En todos los pacientes con EPOC, solo en aquellos con EPOC más severo, cuando hay disociación entre la disnea y la espirometría, cuando hay enfisema al TAC, cuando el paciente va a ser derivado a rehabilitación pulmonar. Si pueden mostrar para votar. Yo creo que... Pero vote primero, doctor. Vote, doctor Rivas, vote por aquí por esta ya, ahora estoy viendo ya. Seguro. Con el teléfono un poco más difícil, pero se puede. No, sí, ya lo hice. Excelente, doctor Rivas. Sí, no, si la tecnología no me va a ganar. Y Lidia Patricia Figueroa, gracias por aclarar el tema de la bronquiectasia, doctor. Hey. Bien, ¿eh? Para eso es el conversatorio y muchas cosas más. Entonces las respuestas son el 27% en todos los pacientes con EPOC, el 5% solo aquellos con EPOC más severa, la mayoría, el 55%, cuando hay disociación entre disnea y espirometría, 0% cuando hay enfisema al TAC, interesante, y 14% cuando el paciente va a ser derivado a rehabilitación pulmonar, ¿no? Bueno, yo creo que aquí yo no le pediría ni le pido a todos los pacientes con EPOC un test de caminata. Yo generalmente lo pido en los tres últimos, cuando hay una disociación entre la disnea y la espirometría, ¿no es cierto? Porque ahí lo que voy a buscar si es que el paciente tiene si te satura, ¿no es cierto?, con el ejercicio, con la caminata. Y eso puede explicar perfectamente la disnea, a pesar de tener una espirometría relativamente no tan alterada. Cuando hay enfisema, por lo mismo, acuérdense que el enfisema no provoca obstrucción, el enfisema lo que provoca es desaturación en la gasometría, por lo tanto, y recuerden que lo primero que se altera en la gasometría es la oxigenación en el ejercicio, ¿cierto? Al final en el reposo. Entonces, uno pudiese pesquisar, ¿no es cierto?, el inicio de una insuficiencia respiratoria crónica, pesquisando, valga la redundancia, una hipoxemia en ejercicio. Y la última, hay que, antes de que yo derive a un paciente con rehabilitación pulmonar, tengo necesariamente que hacerle un test de caminata.
Entonces, en mi opinión, serían las tres últimas, cuándo debería pedir un paciente un test de caminata en un paciente con EPOC. Antes de los comentarios, quisiera mostrarle un test de caminata, ¿ya? Aquí, como ustedes pueden ver, este paciente, son 6 minutos de caminata, tuvo una leve aumento de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Una saturación muy importante, parte con 93, que está normal, y le bajó a 83, prácticamente no aumentó ni la disnea ni la fatiga, porque el paciente llegó con disnea y llegó bastante fatigado, ¿no? Y caminó lo normal, su límite inferior son 328. Entonces yo con esto, ¿qué puedo, ¿no es cierto?, qué puedo decir con esta caminata? Que bueno, obviamente tiene una situación importante. Este paciente requiere oxígeno, ¿cierto? Cuando hace un esfuerzo mínimo como caminar, a pesar de que se recupera, requiere oxígeno mientras está haciendo ¿no es cierto?, el ejercicio, y que probablemente también tiene algún problema, no solamente respiratorio, sino que probablemente algún problema ya sea musculoesquelético que le altera su percepción de disnea y de fatiga, a pesar O de sea que que la cantidad de metros caminados fue lo normal. Por el normal. fondo, lo importante de que este paciente requeriría el uso de Rehabilitación oxígeno, pulmonar. Es claro, rehabilitación. ese, de rehabilitación, exacto, pero y de Y oxígeno oxígeno de transporte. de transporte, mientras se esté haciendo actividades físicas, no antes ni después. Yo siempre digo al paciente, no, usted no necesita usarlo ni antes ni después, sino que mientras se esté haciendo el transporte, el ejercicio. ¿No? No sé qué opinan. ¿Qué opinan de caminata? ¿Qué opinan de la necesidad? ¿Qué No opinan de sé. usar oxígeno? ¿Qué opinan de usar oxígeno solamente en caso de ejercicio, en el fondo, y no de forma crónica? O sea, no está pensando en oxigenoterapia nocturna. No, No, no. Sí, hay estudios que dicen que no modifica para nada la sobrevida, evolución, pero hay estudios que dicen que mejora la calidad de vida a los pacientes que se les indica oxígeno nocturno. Y yo a muchos pacientes le indico oxigenoterapia nocturna. He leído en tu blog muchos artículos publicados. En realidad, me repito, no modifica la evolución de la enfermedad, no modifica, no, pero puede disminuir la disnea y puede disminuir la calidad de vida, aunque no Mejorar. modifica mejorar ninguna la otra calidad de cosa más. vida. ¿Ah? Mejora la calidad de vida. Por eso, mejora la Claro. calidad de vida, me parece mal, mejora la calidad de vida y disminuye la disnea. Así que yo creo que tiene indicación en ese sentido. Y los estudios, a pesar que dicen que no se ha demostrado mayor beneficio, se recomienda usar oxigenoterapia nocturna en pacientes que tienen una saturación de reposo menor a 80, a 90, 88%. Pero Y ahora, bueno, y por supuesto confirmado no confirmado, no necesita confirmación, pero la capital de 13 minutos me lo va a hacer, es un elemento que va a apoyar aún más la indicación. claro, Porque, perdón, la oxigenoterapia en ejercicio, ¿no es cierto? Que es la información que nos da el test de caminata. Tal sí, como dice el doctor, no mejora el pronóstico, no mejora la mortalidad, pero sí mejora la calidad de vida, y lo más importante, que mejora la disnea en ejercicio, que en el fondo que es lo que el paciente reclama, ¿no es cierto? Que él se mueve y se ahoga, a pesar de exacto, estar con todos sus inhaladores, el paciente igual se sigue ahogando. Entonces, está demostrado que mejora bastante la disnea siempre y cuando lo ocupe durante el ejercicio. exacto. Y lo otro, insisto yo en que si pudiéramos realmente hacerlo, sería muy beneficioso, es la rehabilitación pulmonar. O sea,
Rehabilitación pulmonar entendiendo por fortalecimiento de la musculatura de las extremidades inferiores para mejorar y disminuir la fatiga. Y eso también mejora la calidad de vida de los pacientes. Pero hay pocos centros en los cuales colegas, digamos, eh, miembros del equipo sanitario, como son los kinesiólogos, pocos centros, menos ahora que estamos todavía en una situación pandémica, se estén dedicando a eso. Se están dedicando en realidad a hacer ahora rehabilitación respiratoria en los pacientes post-COVID, pero nuestros pacientes EPOC merecen eso también. Hay dos preguntas, y gracias por su comentario, doctor Rivas. ¿La obesidad con abdomen prominente puede alterar las pruebas respiratorias y producir hipoxemia? O sea, no creo que comentario, no revelación de interrogación. Y ese fue el doctor Villa. Y después la doctora Bori dice, y tal vez podría prevenir síndrome coronario agudo la oxigenoterapia nocturna. Ese es interrogante. A ver, la obesidad con abdomen prominente, claro, la obesidad mórbida podría eventualmente alterar los resultados de la espirometría, pero tendría que ser una obesidad demasiado importante, demasiado prominente. La hipoxemia, hasta donde yo he leído, me parece que no, la obesidad mórbida no altera la hipoxemia, o sea, hablando del té de caminata, no altera el oxígeno del té de caminata. En cuanto a si el oxígeno nocturno, la oxígeno nocturna podría venir a síndrome coronario agudo, la verdad no tengo idea, no sé, pero por lo menos los estudios que yo he leído en pacientes con EPO que están con oxigenoterapia nocturna no tiene incidencia en la... No sé si hay en realidad, si hay un estudio que haya visto si aumenta o disminuye el síndrome coronario. Teóricamente podría ser, pero en ese caso no sé cuál sería entonces la indicación, cuándo dejar de oxigenoterapia nocturna en un paciente con EPO. Y patología cardíaca. Claro, claro. Claro, Pero no, yo tampoco no he leído nunca nada al respecto. tampoco. Quizás eso preguntarse a un cardiólogo, pero así viendo la parte Sí, del EPO que yo no he leído. No sé si alguien quiere comentar la velocidad, porque hasta donde yo recuerdo, no, como les digo, una espirometría puede salir restrictiva, ¿no es cierto?, en un paciente muy obeso. Claro, pero que eso vaya, que en un paciente con EPOC muy obeso que le vaya a alterar la función pulmonar de la parte obstructiva, no creo que no, ¿no? No, lo que más se ve es restricción. yo creo Presión que restrictiva. Sí, yo creo que el paciente obeso, obeso mórbido, obesidad marcada, sabemos que tiene riesgo aumentado de desarrollar apnea del sueño. Y estos pacientes también pueden tener asociado síndrome de hipoventilación, obesidad. ¿Ese de Pickwick? Algo parecido, Sí, sí. ¿no? Síndrome de hipoventilación, obesidad. O sea, retienen CO2. Sí, sí, sí. Aparte de tener la apnea, retienen CO2 porque tienen una hipoventilación. Central. Que además hay trastornos bioquímicos en el centro respiratorio. Pero tampoco me parece que debería alterar la espirometría. No tendría por qué. Podría parecer una espirometría restrictiva, quizás, pero y ahí ser un factor confundente, pero en este momento la obesidad, que es una epidemia en todas partes del mundo, la mayoría de las espirometrías que yo pido en sospechosos de, ya sea de asma de o que sospecho que pueda tener EPOC, no me presenta mayor problema la interpretación de la espirometría. Sí, aquí el doctor Villa Costa decía que su experiencia, él estuvo con bastante sobrepeso, tenía de esfuerzo el caminar y cuando bajé peso normalizaron los parámetros. En esos casos, él comenta también, perdón, la doctora Robles, el BIPAP, ¿no? Para estos pacientes. Claro, Y exacto. hay un comentario aquí interesante del doctor Sepúlveda. Charles Dickens describió la apnea del sueño en archivos póstumos del Club Pickwick
el Armañera obeso. Yo iba a hacer ese mismo comentario. Mi profesor de semiología siempre hacía mención a eso. Sí, ahora, Oye, el doctor, o sea, el doctor Marino Villa, ¿no es cierto?, que comenta que, claro, cuando bajó de peso le mejoraron los parámetros. Claro, porque la obesidad mórbida, ¿no es cierto?, provoca una disminución de los volúmenes pulmonares, por eso puede provocar una restricción. Pero la pregunta anterior, o sea, de que pudiese provocar una obstrucción, al menos así la entendí yo, la obesidad, al menos que yo haya leído, no está demostrado que provoque la obesidad misma, ¿no es cierto?, obstrucción. Entonces, uno ve en los pacientes asmáticos obesos, ¿no es cierto?, que por la inflamación, ¿no es cierto?, hay Puede una tener un inflamación asma de sistémica, entonces en un paciente asmático, claro, ahí hay una combinación de factores. Pero los pacientes con EPOC, al menos yo no he leído nunca que la obesidad, un paciente con EPOC vaya a provocar obstrucción. No, no Claro, he leído. y esa combinación de obesidad y asma puede conducir a lo que se llama asma de difícil manejo. Claro, claro. Sí. Y en cuanto al BiPAP, claro, el BiPAP es lo que se recomienda para usar en el síndrome de hipoventilación obesidad, que es lo que se llama, claro, que actualmente lo que antes se llamaba el síndrome de PIC, que tiene la relación, claro. Claro. Bueno. Oye, una consulta, mi comentario, ya que hemos estado hablando un poco de hipoventilación, parece cada vez más frecuente en relación a las comorbilidades, que cuando estemos frente a un paciente con EPOC, sobre todo EPOC que son más gorditos, no flaquitos, pensemos en SAOS, en síndrome de apnea del sueño. Porque yo he visto varios trabajos ya que están recomendando, como parte del estudio del EPOC, casi como parte, pensar e interrogar esa parte, que si uno la busca la encuentra, ¿eh? Que aparentemente habría una mayor asociación también en pacientes con EPOC. No sé qué has visto tú al respecto, Gonzalo, pero hay algunas recomendaciones que insisten bastante en pensar en apnea del sueño en pacientes que tienen EPOC. Con obesidad. Ahora con obesidad. Sí, ahora lo que también he visto, lo último también es los asmáticos. Los asmáticos también se está recomendando la búsqueda de apnea del sueño. O sea, en el fondo yo creo que el mensaje es en cualquier paciente con síntomas respiratorios, ¿no es cierto? Obeso, para apnea del sueño, porque la apnea del sueño es una enfermedad, como ustedes saben, muy subdiagnosticada y que provoca mucha sintomatología respiratoria que uno normalmente no la asocia a la apnea del sueño. Y lo otro que yo creo que es recomendable en pacientes no conocidos hipertensos previamente y que tienen obesidad, descartar la apnea del sueño, porque es muy prevalente la hipertensión arterial en el paciente con apnea obstructiva del sueño. Así que estos pacientes deberíamos también, aunque me aparte un poco el tema de EPOC, en los pacientes obesos, en que hay registros de presión elevada arterial, deberíamos descartar la apnea obstructiva del sueño. Sí, y sobre todo, lo último, y sobre todo cuando hay una hipertensión nocturna, ¿no? Eso es como bien Exactamente, típico. cuando no hay DIP nocturno. Exactamente. Sí. Si no, Bueno, no sé si, doctor, o sea, si estamos en tiempo, se nos quedó una pregunta fuera, pero yo no sé si, o sea, yo no o sea, la idea era preguntarla, pero podemos dejarla como tarea de los eosinófilos. ¿Cuándo es importante o cuándo sería necesario buscar eosinófilos en los pacientes con EPOC? Porque quizás eso lo podemos ver más adelante cuando hablemos sobre el tratamiento, porque tiene más relación con el tratamiento. Perfecto. Miren, sí, estamos sobre el tiempo, no sé si la dejamos para la semana que viene, ¿cierto? O sea, lo bueno de estos conversatorios es que hablaron lo que tenían que hablar. Siempre nos gustaría que comentara mucho más, pero nadie se sale del evento, nadie se sale. O sea, es interesante entonces la discusión y eso es placentero para nosotros, ¿no? Acá quiero leer los últimos comentarios antes de despedirnos.
el doctor Marino Villa, bueno, su cardiólogo le recomendó que bajara de peso y por supuesto a disminuir la circunferencia abdominal. Hay que insistir eso en la terapia. La doctora Robles, la obesidad es una enfermedad inflamatoria silente, mejor estudiar la apnea, ateromatosis, carotidia, investigar tabaquismo en asma y EPOC. Y el doctor Marino Villa dice: felicidades a los ponentes y moderadores, excelente conversatorio. Gracias a ustedes, estos mensajes hacen que las cosas las sigamos haciendo bien y mejor. Muchas gracias, muy entretenido y útil, además son súper simpáticos. Bueno, la autoestima me hacía falta, doctora, a esta hora. Muchas gracias. Sí. El tema de la semana que viene, es cómo tratar la EPOC, y la semana que viene volvemos a los jueves, ¿okay? Esta semana fue atípica, y la semana siguiente volvemos el jueves 5 de agosto con el tema cómo tratar el EPOC, y el doctor Gonzalo Alvear, mi persona, Carlos Bustillo, y quiero invitarlo a la semana que viene a la misma hora, en el mismo Vaticanal. Y yo no sé si la gente de producción va a poner la invitación ahorita en la pantalla, pero muchas gracias por tomarse una hora y algo de su tiempo esta helada noche. Hoy está mucho más helado que la noche anterior, que la semana pasada. Y bueno, seguimos trabajando, seguimos haciendo ese tipo de cosas para beneficiar a los pacientes. Ese es uno de los nortes de Teva, agradecidos con la participación activa del doctor Santibáñez, el doctor Rivas, de los doctores que escribieron por el chat. Y seguro la semana que viene vamos a hablar mucho más, van a hablar mucho más, y hoy me voy con la satisfacción de haber visto, haber aprendido muchas cosas. La doctora Curvelo da muchas gracias. Saludos, Carelia, hacía tiempo que no te veía, gran colega. Muchas gracias por tus palabras. Así que así los despido. La semana que viene, jueves, cómo tratar la EPOC, a la misma hora, y va el video de despedida que solemos colocar a esta hora, cerrar el programa. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos. Gracias, Gonzalo. Gracias. Y buenas noches para todos. Igual para ustedes. Igualmente gracias. Para todos, muy buenas noches. Me siguen. Braltus es un medicamento inhalado para el tratamiento de la EPOC. Se administra con el inhalador Sonda. Sonda está especialmente diseñado para las cápsulas de Braltus, suministradas en el frasco de cápsulas. No use el inhalador Sonda para tomar ningún otro medicamento, y no use ningún otro inhalador para tomar las cápsulas de Braltus. La cápsula transparente de Braltus permite la confirmación visual de la dosis administrada al paciente. Para usar el inhalador, primero levante la tapa antipolvo. Levante la boquilla hacia arriba. Abra el frasco de cápsulas de Braltus. Saque una cápsula del frasco inmediatamente antes de usarlo y cierre el frasco firmemente. Coloque una cápsula en la cámara central en la base del inhalador. Para evitar el riesgo de asfixia, nunca coloque la cápsula directamente en la boquilla. Cierre la boquilla hasta que escuche un clic, dejando la tapa antipolvo abierta. Sostenga el inhalador con la boquilla hacia arriba y presione el botón de perforación completamente hacia adentro solo una vez, luego suéltelo. Ahora necesita vaciar sus pulmones. Exhale lejos de la boquilla. Evite respirar dentro de la boquilla en todo momento. Coloque la boquilla en su boca y mantenga la cabeza en posición vertical. Cierre los labios alrededor de la boquilla e inhale lo suficientemente profundo como para escuchar o sentir la cápsula vibrando dentro de la cámara central. Aguante la respiración tanto como le sea posible de manera cómoda mientras retira el inhalador de su boca, luego respire normalmente. Repita estos pasos de inhalación y exhalación nuevamente para vaciar la cápsula por completo. Recuerde exhalar lejos de la boquilla. Después de haber usado el inhalador, abra la boquilla y tire la cápsula vacía en el basurero. Cierre la boquilla y la tapa, y guarde el inhalador Sonda de manera segura. Si tiene algún problema al usar su inhalador Sonda, hable con su médico, enfermera o farmacéutico, quienes podrán ayudarlo.